Muy buenas a todos y bienvenidos al programa 24 de FUTFEM en un clic y por desgracia al último de esta temporada y en este formato telemático. Pero antes de hablar con nuestra invitada y entrar en materia, ¿qué tal todos, chicos? Yo no sé si no sabría decir si ha sido una temporada corta o larga, si os soy sincero, porque realmente ha pasado tantas cosas este año que es complicado llevar una cuenta de todo, pero bueno, con una pandemia global y todo, pero aquí estamos sobreviviendo. Ha sido muy larga, pero se ha hecho corta. Somos supervivientes. Intensa, con muchas entrevistadas, una nueva aventura que hemos vivido y muy contentos todos. Bueno, Pablo, si quieres, vamos entrando. Sí, vamos a acabar la temporada pues como se merece. Queríamos que nuestra última invitada fuese una persona que ha vivido el fútbol en sus carnes durante mucho tiempo, que llega al plato virtual de FUTFEM en un clic para hablar de su larga trayectoria como jugadora y de su actual trayectoria como entrenadora. Ya nos adelantó David Menayo, nos habló maravillas de ella. Y bueno, no me voy a enrollar más, que el protagonista hoy no soy yo, es Iraya Iturregui. ¿Qué tal, Iraya? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias. ¿Cómo se presenta este verano por ahí? Bueno, pues al final lo que habéis dicho un poco, ¿no? Con el tema de la pandemia, pues nos ha pillado a todos un poco de sorpresa y hemos tenido que improvisar y nada, la verdad es que hemos trabajado mucho desde casa. Hasta hace bien poquito hemos estado entrenando con las jugadoras, ahora ya están de vacaciones. Y bueno, y por otro lado, pues bueno, he aprovechado también para acabar un trabajo de fin de máster que tenía pendiente y bueno, pues, como todos, intentando aprovechar al máximo el tiempo que hemos estado confinados y ahora bueno, con un poco más de libertad que ya podemos salir, pero bueno, con precaución. Sí, ya decíamos a micro cerrado, enhorabuena por ese final de máster. Vamos a entrar, si quieres, hemos decidido para esta entrevista hacerlo un poco en orden cronológico y empezar hablando de ti como mítica jugadora del Athletic de Bilbao. Ya decíamos que hablamos con David Menayo el otro día, dejaremos la entrevista por aquí a él. ¿Qué recuerdo guardas de tu paso por el Athletic como jugadora? Sabemos que bueno, eres una de esas míticas en Lezama, ¿no? Con 4 campeonatos de liga, si no nos fallan los datos, 2 subcampeonatos y 2 copas de la Reina. ¿Qué recuerdo tienes? Hombre, al final la mitad o más de la mitad de mi vida la he pasado en Lezama, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que a mí el fútbol evidentemente me ha formado como deportista y he podido vivir muchos éxitos. Pero sobre todo me ha formado como persona, ¿no? Para mí el fútbol siempre ha sido una forma de vida. Toda la organización de mi vida un poco ha ido en torno al fútbol y no me arrepiento para nada, ¿no? Porque la verdad es que he hecho unas grandes amistades, como te digo, me he formado como persona, que luego pues muchos de los valores que aprendes en el fútbol los llevas a tu vida privada y en ese sentido pues estoy contenta, ¿no? de la trayectoria que he llevado y estoy también contenta de haber podido vivir pues todos esos años en el Athletic. Y de poder vivir, además, que queda mucho por delante. Sí, bueno, ahora ya desde otra faceta y también disfrutando un montón. Perdona, Silvia, que te corté. Claro, además es que fuiste pues una de las primeras integrantes de ese femenino, el primer equipo femenino del Athletic que se creó en 2002 y de hecho fuiste la primera jugadora en superar los 100 partidos de rojo y blanco. ¿Notas alguna diferencia? Obviamente, ¿no? Porque han pasado 18 años, pero ¿reconoces a ese mismo club en el que militabas en su primer año que el de ahora? Sí, a ver, evidentemente ha cambiado mucho el fútbol, ¿no? Pero yo creo que el Athletic siempre ha sido uno de los referentes dentro del fútbol femenino y bueno, yo creo que todavía lo sigue siendo. Es verdad que ya estamos viendo cómo está evolucionando el fútbol femenino, que con la filosofía que tenemos, que por una parte a mí me parece una fortaleza, pero por otro lado tenemos un mercado muy limitado para fichar, entonces pues bueno, tenemos que tirar de la cantera y pues bueno, cuando otros clubes tienen dinero y tienen un mercado tan amplio para fichar, que es todo el mundo, pues es complicado competir pues, contra un Barça, contra un Atlético, contra un mismo Levante, ahora el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que un poco como en el fútbol masculino, ¿no? Que
estamos siguiendo un poco esos pasos y que a pesar de que en el fútbol masculino, pues bueno, el Atleti también tiene la misma filosofía, pues vemos que son capaces de competir, que hace pocos años hemos estado jugando una final de Europa League y que el otro día jugamos en el Camp Nou con 9, 10 jugadores de la cantera y le hacemos frente a un Barça, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo siempre digo que tenemos que ser capaces de, por lo menos, competir contra esos equipos. El Atleti siempre está ahí, ¿no? Como... Sí, y bueno, pues luego a ver en la Copa este año, que el primer equipo pues está ya en semifinales, los chicos están en la final y bueno, el poder levantar 2 copas, ¿no? Tanto en masculino como en femenino, pues para el club sería un grandísimo éxito. Qué bien. Además, entre toda tu trayectoria, estuviste un año jugando fuera de España, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, concretamente en Florida. ¿Cómo surgió esta oportunidad de cruzar el charco, especialmente en una época que no solía ser muy común? Yo me acuerdo que fui a jugar el Mundial Sub-19, creo, que era Tailandia, y bueno, ahí jugamos contra Estados Unidos y el seleccionador de Estados Unidos luego al año siguiente fue a parar a Florida State University. Y bueno, pues me llamaron. Ese año no fui, pero bueno, al siguiente año me volvieron a llamar y bueno, pues por diferentes circunstancias, bueno, decidí irme un añito a Estados Unidos, que bueno, que a la postre me ha venido muy bien, pues sobre todo por el tema del inglés, que yo creo que hoy en día es básico. Y bueno, también para conocer otro fútbol, otra cultura, también me traje buenas amigas de allí, que hoy en día sigo teniendo relación con un par de jugadoras alemanas, una holandesa, una japonesa, y que una de las alemanas estuvo hace poco en Bilbao. Y nada, pues así surgió. Y luego, hombre, lo que yo tenía claro era que iba a ser una experiencia cortita y que iba a volver al Atleti. Una jugadora joven como tú, perdona, lo recibió con mucha ilusión, supongo, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es como pasar la barrera de lo nacional futbolísticamente. Yo creo que tiene que ser tiene que generar una gran ilusión. Sí, a ver, yo sí que en esa época tenía algunas ofertas de clubes españoles, pero bueno, yo sí que tenía claro que en la Liga Española yo en donde iba a jugar iba a ser el Atleti, ¿no? Y luego, pues bueno, es verdad que al final te surge la opción de ir a Estados Unidos y bueno, pues en ese momento decidí que era lo más adecuado y lo dicho, ¿no? Que a la postre te vienes con una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel deportivo, sino que a nivel personal también, ¿no? El tener que desenvolverte, yo creo que fui con 20 años, pues eso, ¿no? Tú sola en un país, un idioma nuevo, que crees que sabes inglés del colegio y vas allí y no te entiende nadie, ni entiendes a nadie. Y bueno, en ese sentido también me vino bien, fue dura al principio, porque no tenía nadie que hablara castellano alrededor, pero luego a la larga es positivo porque solo puedes hablar en inglés y porque hay gente igual que va y se rodea mucho de gente de habla hispana y al final pues acabas hablando castellano todo el día, ¿no? Y en mi caso pues no me quedó otra que estar todo el día hablando inglés y en ese sentido, hombre, ahora lo tengo igual un poco oxidado, pero al final lo que aprendes ahí en un año pues no se te olvida y hoy en día pues bueno, tengo la fortuna de poder desenvolverme sin ningún problema con el inglés. Y a nivel futbolístico, ¿qué te llevas de eso como ahora eres entrenadora, has traspasado algunos conocimientos que en un fútbol más físico allí en Estados Unidos, ahora en tu papel como míster? Hombre, eso todas las jugadoras que han estado allí jugando lo dicen, ¿no? Es un fútbol mucho más físico, pero a nivel técnico-táctico yo creo que la Liga Española está por encima, sin ninguna duda. Lo que pasa que es verdad que pues eso no le dan mucha importancia al componente físico y a día de hoy pues es verdad que es un atributo que marca diferencias, ¿no? En el fútbol femenino. Yo creo que en ese sentido en España estamos mejorando mucho.
Yo no creo que tengamos que seguir la misma metodología que siguen allí, que hacen entrenamientos, pues no sé, muchísimo entrenamiento sin balón y demás. Yo creo que podemos alcanzar el nivel de estar compitiendo con las mejores del mundo sin tener que irnos digamos, a lo que hacen ellas, ¿no? de físico. En ese sentido, pues bueno, yo creo que el fútbol español está evolucionando muy bien y que yo creo que en muy pocos años vamos a estar peleando con las potencias mundiales. Seguro. Sí, esperemos y estamos seguros de que sí. Pero bueno, toda esa etapa al final finalizó tras 402 partidos en el Athletic, que parecen pocos, así cuando se dice, pero para conseguirlos, ojo, te retiras como jugadora, pero sigues vinculada al equipo como preparadora física. Posteriormente como entrenadora, que estás actualmente. ¿Qué tiene el Athletic que engancha tanto? Eso que te ha hecho no salir de ahí, que nos has comentado que no hubiese salido a otro equipo en España. Sí, a ver, aquí quizá es difícil entenderlo para la gente que no lo vive, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos ya sabéis cómo vivimos aquí el fútbol, ¿no? Al final la filosofía, ¿no? El jugar solo con gente de la casa, pues te hace identificarte. La afición se identifica muchísimo con el club, con los jugadores. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que somos un club especial, ¿no? Incluso yo siempre digo que todas las ligas que hemos ganado, para mí ha habido plantillas mejores que la nuestra, ¿no? Pero al final, pues, consigues ser el mejor equipo, ¿no? A la postre. Y bueno, y eso yo creo que se consigue pues con muchísimo trabajo, con muchísima implicación, compromiso de las jugadoras, el que, pues no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, pues consigues crear un entorno, no sé si gracias a la filosofía o lo que sea, consigues crear un entorno que te hace posible sin ser o sin tener las mejores jugadoras ser un equipo campeón. Y bueno, pues eso engancha. Yo no sé, evidentemente, probablemente como entrenadora yo no esté toda la vida en el Atleti, porque ya sabéis que no es lo mismo ser jugadora que entrenadora. Para mí los y las entrenadoras, pues bueno, cada vez tenemos ciclos más cortos y probablemente, pues como entrenadora tenga que salir fuera. Pero bueno, al final eso, he disfrutado muchísimo como jugadora y ahora lo estoy haciendo como entrenadora. Es esa... No, dale, Antonio, sin problema. Bueno, yo iba a decir que realmente, bueno, tú decías que es complicado de entender, pero también ayuda, ¿no? Que el Athletic yo creo que se ha definido tanto tiempo y que es lo que te preguntamos, que si reconocías a ese Athletic de tus días ahora, pero yo creo que porque todos en una parte lo reconocemos, aunque sea desde fuera, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aunque no lo viváis, sí que la gente que es muy futbolera conoce perfectamente nuestra filosofía y nuestra manera de trabajar y en ese sentido, vamos, tenéis conocimiento suficiente para opinar. Hablando un poco más del aspecto técnico de tu fútbol, voy primero a lanzarte una pregunta que quizás es más problemática, entre comillas, que es ¿cómo te definirías como entrenadora? Habíamos dicho que preguntas difíciles no había, ¿no? Bueno, si quieres la pasamos, te damos el comodín de... A ver, a mí ese tipo de preguntas me gusta más que las contesten las jugadoras, ¿no? Porque personalmente nunca me ha gustado ni definirme ni como jugadora ni como entrenadora. Pues no sé si una de las palabras sería exigente, ¿no? Seguro, probablemente una de las palabras que me puedan definir como entrenadora es la exigencia. ¿Por qué? Pues porque, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque incluso en un filial, ¿no? Creo que nuestro objetivo es, ayudar a esas jugadoras a formarse para que lleguen al primer equipo. Para mí ahí tiene que haber una exigencia. Evidentemente, grupalmente, a pesar de que nuestro objetivo no sea ganar la liga, para mí siempre tenemos que poner objetivos exigentes y en ese sentido pues yo creo que hay que apretarles.
ellas son las primeras que te piden, no sé si por cultura o por su forma de ser, ellas son las primeras, hay veces igual que se quejan, pero son las primeras que te piden que les exijas. Y luego en el sentido técnico-táctico lo mismo, ¿no? Que muchas veces no sé, se cataloga a la jugadora vasca como pues todo de fuerza y del aspecto condicional, y yo tengo en el filial jugadoras que tienen muchísimo talento y que se les puede exigir también a nivel táctico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que mi primer año como entrenadora, el paso que hemos podido dar ha sido que hemos aumentado la exigencia, hemos metido más sesiones de entrenamiento. Dentro de los entrenamientos el nivel de exigencia ha sido alto, y luego yo lo he dicho más de una vez, yo soy la primera que me encanta que las jugadoras se diviertan. Evidentemente, dentro de los entrenamientos intentamos que los entrenamientos también sean amenos y sean divertidos para las jugadoras, porque la jugadora se tiene que divertir, ¿vale? Y puedes ser exigente y divertirte a la vez. Y luego fuera del campo me gusta el ambiente y el rollo que tienen mis jugadoras, que se mean de la risa entre ellas, y me gusta ese ambiente pues porque yo creo que ayuda también luego a rendir en el campo. Y bueno, yo soy la primera que hay veces que les aprieto y que hay otras veces que sueltas la cuerda para que haya más relax y bueno, yo creo que tiene que haber un poco de equilibrio. Una plantilla muy sana, de luego. Nosotros lo decíamos, perdón por el meterte en ese embrollo, pero lo dirigíamos más bien hacia ese aspecto psicológico que le das al fútbol, ¿no? Y que he sabido que le da al fútbol. Nos interesa mucho saber en líneas generales, por supuesto, pero ¿cómo consigues dentro de ese vestuario sacar el máximo partido de la psicología, exprimir la psicología al máximo? A ver, a mí me gusta mucho el mundo de la psicología. Yo he tenido la suerte de estar muchos años de capitana del primer equipo, y al final la gestión de grupo pues la tenía bastante dominada. Lo que pasa es que no es lo mismo estar como jugadora que como entrenadora. Entonces sí que es verdad que de cara a gestionar el grupo sí me ha ayudado mucho todos los años de experiencia como jugadora, ¿no? Y en ese sentido ha sido fácil también, pues porque tengo un grupo de jugadoras que es una maravilla en ese aspecto. Pero luego sí que es verdad que opté por trabajar con un psicólogo que acaba de llegar al club. Tenía muy claro que yo soy la primera que pienso que el aspecto psicológico lo trabaja el entrenador o la entrenadora en el día a día, pero sí que quería también el meter un apartado de trabajo psicológico, sobre todo para la gestión de las emociones. Pienso que estando con jugadoras adolescentes están en una época en la que es muy importante trabajar eso. Incluso en el primer equipo también lo considero, porque bueno, yo durante mis años como jugadora pues al final tienes altibajos, ¿no? En tu carrera deportiva, y muchas veces cuando estás arriba del todo dices no, y es que yo no necesito psicólogo, o sea, yo rindo bien, soy muy fuerte mentalmente. Y yo personalmente me considero una persona fuerte mentalmente, pero he tenido mis altibajos. Entonces, en ese sentido, me parecía importante trabajar ese aspecto, pero sobre todo hacemos muchas dinámicas de grupo, de cohesión grupal, de comunicación, de cómo hablarse, de que si yo tengo un problema con una compañera, no lo dejo pasar, voy donde ella y lo hablo directamente. Y para mí son cosas que hay que trabajar. Y no vale trabajarlas un día. Nosotros yo al psicólogo prácticamente lo tengo como si fuera un componente más del cuerpo técnico. Trabajamos a nivel grupal una sesión cada 3 semanas más o menos, pero el psicólogo está en contacto conmigo a diario, y luego hay jugadoras que individualmente van donde él. Y yo creo que bueno, es un punto que yo no sé si en el fútbol español se trabaja mucho. Yo sé que en Estados Unidos sí que se llevaba, que mira, otra de las experiencias que tuve en Estados Unidos sí que me la traje, es eso, el trabajo con el psicólogo y eso. Y yo intento cuidar mucho ese aspecto, ¿no? Hay veces que les tienes que, lo que hemos dicho, ¿no? Hay veces que les tienes que apretar y sacarles de su zona de confort, y hay otras veces pues que te tienes que acercar a ellas, y bueno, sí que hablo mucho con
con las jugadoras y luego ya te digo que la incorporación para mí del psicólogo al grupo ha sido positiva, pero no solo no. Hay jugadora que tiene un problema, se le manda al psicólogo, no. Se ha hecho un trabajo grupal para ese tipo de cosas, de gestión de emociones, eso, comunicación, o sea, tan simple como cómo comunicarnos entre nosotras y cómo... Y decirnos las cosas, ¿no? Porque yo lo que veo en estos grupos, yo tengo un grupo muy empático, pero yo siempre les digo, pero hay veces que os tenéis que decir las cosas y hay veces que hay que cogerla a una jugadora y hay que decirle las cosas claras, a la cara. Y en ese sentido, pues el cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto hemos evolucionado y les va a venir bien, yo lo que les digo, les va a venir bien para su vida personal, porque es muy importante saber relacionarse con los demás. Y además, claro, en un equipo tan joven, ¿no? El segundo equipo más joven de la categoría, que no supera los 19 años de media, y sobre todo cuando estabais en primera posición y ese no era vuestro objetivo principal, ¿cómo se gestionaba ese éxito y esa presión que comentabas en algunas entrevistas, ¿no? Que a lo mejor por no perder puntos no se soltaban tanto? ¿Cómo se gestiona ese éxito, la presión en jugadoras tan jóvenes, pero a un nivel alto, porque realmente Reto Iberdrola pues está como semiprofesionalizado? Mira, para que os hagáis una idea, yo no tenía ni idea del nivel que iba a haber en la Reto. De hecho, yo al principio, cuando hablo con el psicólogo, yo le digo, vamos a tener que preparar a las jugadoras porque nos podemos plantar en la jornada 5 o 10 en puestos de descenso cuando son jugadoras que están acostumbradas a ganarlo todo y a ver cómo somos capaces de gestionar eso, ¿no? Y claro, y pasa lo contrario, pasa que empezamos, y bueno, sí que al principio tuvimos un par de tropiezos, pero claro, empezamos a ganar y arriba, ¿no? Y arriba pasa también que hay otro tipo de presión, que hay una presión que es, nosotras no teníamos, en principio no pensábamos que íbamos a estar en el liderato y te plantas ahí en el liderato. ¿Qué pasa? Que las jugadoras quieren ganar, por mucho que sea formación. Entonces, pues bueno, ves a veces actitudes de jugadoras que dices, ostras, estas están con miedo de perder. Y bueno, pues ahí al final hay veces, por ejemplo, que en el descanso que estamos haciendo un partido horroroso en la primera parte y yo por ganas entraría al vestuario y vamos, revolucionaría aquello, pero ves que las jugadoras están con una excesiva tensión y que no es un tema de actitud, sino que es un tema de que tienen que quitar ese miedo y de relajarse, ¿no? Y de no pensar tanto en el resultado, sino salir y hacer lo que ya está entrenado y no pensar tanto, que a veces las jugadoras piensan en exceso. Entonces, en ese sentido, pues entras al vestuario y aunque a ti te apetezca hablar en un tono, pues hablas en un tono mucho más relajado para que las jugadoras se relajen, porque tienen quizá excesiva tensión. Y hay otras veces que eso me ha pasado muy poco este año, que quizá hay un exceso de relajación y tú tienes que entrar al vestuario y tienes que zarandear un poco, pero es verdad que pocas veces he tenido que hacer eso. O sea, por ejemplo, el tono normalmente en los descansos ha sido más de tener que relajarles y pues eso, porque quizá tenían esa presión de no querer perder el liderato, ¿no? Y luego hablar tranquilamente en el vestuario, hablar sobre eso. De hecho, hubo un partido contra el Zaragoza que en la primera parte el Zaragoza fue muy superior a nosotras, que bueno, yo creo que nadie esperaba que ganáramos ese partido en el descanso y no di ninguna instrucción táctica en el descanso, ninguna. No, al final las directrices fueron las mismas que la primera parte, pero fue solo hablar del tema de la gestión de las emociones. Y salir a la segunda parte y era otro equipo y le dimos la vuelta al marcador. Entonces, muchas veces lo que hablamos, ¿no? La gestión de esas emociones sin tener que hacer ningún cambio táctico, porque yo creía que estábamos bien, o sea, que con el planteamiento que habíamos hecho se podía sacar el partido adelante y era el adecuado y no hablas nada de táctica, hablas de emociones y cambia el partido. Y hay otras veces que es al revés, que evidentemente pues tienes que hablar de cambiar aspectos tácticos porque ves que es lo que necesita el equipo. Te toca hacer, en un grupo tan joven, de vez en cuando te toca hacer más de madre, más de profesora que de entrenadora, ¿no? Y hombre, basándote en la experiencia... Perdón.
No, es eso, que encima teniendo esa experiencia que has tenido tú, más aún. Sí, a ver, yo creo que en un filial evidentemente tenemos que ser también educadores, ¿no? O sea, al final yo tengo chavalas de 15 y 16 años entrenando conmigo. Pues que muy Entonces, jóvenes. en ese sentido, evidentemente la parte de rendimiento y rendimiento no tanto grupal, sino individual de cara a que vayan subiendo al primer equipo es importante, pero yo le doy mucha importancia al tema de ser educadora, ¿no? Y por eso también he orientado mis estudios mucho al rendimiento, pero también al tema de la educación. Y en ese sentido, sí, también con los estudios, a ver, nuestras jugadoras tienen todas con 16 años, son profesionales, o sea, tienen contrato profesional, ¿no? Que es otra de las cosas que yo creo que el club ha sido uno de los referentes, que en Reto Iberdrola, al filial, ha hecho profesionales a todas las jugadoras, ¿no? Hasta las de 16 años. Entonces, en ese sentido, pues quizá hay algunas que les tienes que orientar un poco porque, bueno, pues puede que se vayan un poco, que se les vaya un poco la cabeza. Evidentemente no estamos hablando de cifras grandes como pasa en el fútbol masculino, ¿no? Pero bueno, al final entrar en un entorno tan profesional como el nuestro, incluso pues un par de veces se les ha sacado de clase a las jugadoras pues para jugar algún amistoso por la mañana contra el primer equipo y demás, pues tienes un poco que equilibrar, ¿no? Decir, sí, el fútbol es importante en vuestras vidas, vamos a poneros todos los medios profesionales a vuestro alcance y vamos a intentar que vuestro entorno sea profesional, pero que no se os olvide que los estudios son importantes. Y en ese sentido, y ya no solo los estudios, ¿no? Sino lo que hablábamos también en alguna otra entrevista de la actitud que tienen ellas, del comportamiento, pero bueno, ya te digo que en ese sentido siempre tienes un par de conflictos, entre comillas, durante el año, pero que se solucionan de manera sencilla con este grupo y vamos, en general, la verdad es que ha sido un año excepcional en todos los sentidos, tanto a nivel competitivo como a nivel humano dentro del grupo. Y esta profesionalidad y éxito de los que estamos hablando, jugadoras jóvenes, sobre todo puede desembocar en un crecimiento meteórico, como ha sido el caso de Ane Azcona o Iane. ¿Qué sucede cuando el primer equipo comienza a contar regularmente con estas jugadoras? Mira, esa es una etapa, yo creo que es complicada para las jugadoras, ¿no? Yo les llamamos jugadoras ascensor, ¿no? Que están arriba y abajo. Y hay que tener cuidado porque mentalmente no es fácil para ellas. Yo con Azcona lo he hablado varias veces. A Azcona le ha costado un montón llegar al primer equipo. Es una tía chapo, es una tía que tiene una actitud que baja con el B. Este año solo ha bajado un partido y baja con el B y es que es una más, o sea, es una más, pero es que es la primera que se rompe los cuernos en el campo. Entonces, es una gozada. Pero a Ane Azcona, por ejemplo, le ha costado mucho llegar y Ane Azcona ha pasado 2 o 3 años en los que pues subes al primer equipo, te ves un poco quizá desubicada, que no dices, aquí no, luego bajas abajo y también igual no has estado entrenando con las jugadoras y tampoco te sientes cómoda en el campo. Y yo creo que Ane Azcona este año ha conseguido el equilibrio ideal y que ha sido fruto de todos los años de trabajo y para mí ha sido, si no la más, de las más desequilibrantes en el primer equipo y luego cuando ha bajado con el segundo equipo ha bajado un partido y ha metido 2 goles y una asistencia y ya no solo eso, ya es la actitud que ha tenido. Entonces, en ese sentido, yo siempre les pongo también ejemplos de esos, ¿no? Y Ollane Hernández, lo mismo, el año pasado tuvo un año complicado, ¿no? Entre el A y el B, al final en el A no juegas mucho, cuando bajas con el B quizás no das el rendimiento que se espera de ti y este año también ha conseguido asentarse, ¿no? Entonces, para mí, como entrenadora del filial, pues ver que 3 chavalas, pues como Iane, Azcona y Valdezate, se asientan en el primer equipo, pues es una alegría tremenda, ¿no? Y luego, pues las 3 también jugadoras, Oguiza, Naroa y Amayur, que han debutado en el primer equipo, pues bueno, pues son noticias positivas, pero sí que, hablando también del aspecto mental, hay que preparar a las jugadoras para al momento en el que están arriba y abajo y hay veces que se sienten desubicadas y eso hay que trabajarlo y hay que hablarlo
hay que hablarlo con ellas y bueno, que sepan que yo, de hecho, con las jugadoras del B, ¿no? que van a pasar ese proceso ahora, pues ya lo vas ya adelantando, ¿vale? Para que luego no les pille de sopetón. Y yo creo que ahí también está el trabajo psicológico. Luego a algunas pues les costará más que a otras, ¿no? Pero bueno, les vas un poco preparando el camino, sin protegerles en exceso, que yo creo que también quizá uno de los errores que cometemos es que a veces les protegemos en exceso y hay veces que hay que soltarles a la piscina sin flotador, pero bueno, buscar, como hemos dicho, ese equilibrio, ¿no? De por un lado que ellas sean capaces de solucionar los problemas por sí mismas, pero por otro lado el que te vean que no estás tan lejos, ¿no? Que estás cerca por si necesitan ayuda de verdad. Total. Pues Silvia, si quieres vamos cerrando con la última pregunta que nos queda. Y vamos a terminar, ¿no?, un poco con esos equipos vascos que han tenido ese gran papel en la Red Iberdrola Norte. Vosotros prácticamente podríais haber ascendido a Primera División, pero bueno, por ser un filial, el que sube es el Eibar, pero también Osasuna y Alavés estaban entre los 5 primeros. Entonces, ¿qué papel juegan estos equipos vascos en la Liga Reto Iberdrola que han quedado? Pues contábamos ayer que 4 de los 5 primeros son equipos vascos. A ver, en el norte siempre yo creo que hemos tenido ese gen competitivo y bueno, siempre hemos tenido fama de ser equipos que compiten bien, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Pues bueno, los equipos catalanes tienen fama de ser más jugones, igual que los equipos canarios, ¿no? Por perfil un poco. Luego, evidentemente, tienes diferentes, como hemos dicho antes, ¿no? Que yo al final en mi filial tengo jugadoras que son muy jugonas también. Uh-huh. Tengo un poco de equilibrio, ¿no? Que también yo creo que ha sido positivo porque al tener jugadoras de diferentes perfiles, pues te puedes adaptar a diferentes tipos de estilos de juego, ¿no? Entonces, yo creo que es sobre todo eso, ¿no? El que los equipos vascos habitualmente competimos muy bien. Entonces, pues bueno, ahí está. Luego el Alavés, por ejemplo, fichó mucho, el Osasuna fichó menos, el Eibar yo creo que es un equipo que a nivel defensivo es muy potente y ha trabajado muy bien. Entonces, bueno, Mira, el otro día lo comentaba con algún entrenador, que si os fijáis, muchas veces hablamos ¿no? de la parte ofensiva, de trabajar lo ofensivo, y al final, si tú miras las clasificaciones, normalmente los equipos que ganan ligas suelen ser los equipos menos goleados, ¿no? Sí. El Barça en Primera División dices, mira, es un equipo muy, muy goleador ya, pero es que es el equipo menos goleado también. El Eibar ha sido el equipo menos goleado. Nosotras hemos ganado la liga siendo el segundo equipo más goleador y el segundo menos goleado. Y ha subido el Eibar como segundo clasificado siendo el equipo menos goleado. Y creo que en el Santa Teresa, en el sur, también creo, no creo equivocarme, que es el equipo menos goleado también. Entonces, la importancia evidentemente, vende mucho los equipos muy ofensivos y demás, pero se puede ser un equipo ofensivo y ser un equipo poco goleado. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque al final tú ves las clasificaciones y yo creo que los años que hemos ganado nosotras las ligas también habremos sido el equipo menos goleado, pero ya te digo que ya no es solo irte a un equipo vasco, sino que vas a un Barcelona y en Primera División es el equipo menos goleado. Pues una vez defensa es un mejor ataque, ¿no? A ver, que yo soy la primera que me gusta mucho el fútbol ofensivo, pero sí que pienso que hay que darle también importancia a la faceta defensiva, a las transiciones defensivas, a la defensa organizada y yo creo que es importante tener un equipo que tenga a nivel defensivo un equilibrio y que sea un equipo comprometido en defensa y que sea un equipo ordenado y compacto. Bueno, pues nos quedamos con ese papel importantísimo de la defensa y con ese aspecto psicológico de tu plantilla y de tus futuras plantillas. Estamos seguros que te queda un gran camino por delante y estamos muy, muy contentos de haber hablado contigo, de pasar este ratito. Y bueno, para nuestra audiencia ha sido un placer compartir con vosotros esta primera temporada de Fútbol en un Clic. Un abrazo enorme a
Click Radio TV, a Bicu Radio y a Pobla FM, y también a ese grupito de música maravilloso, los Cool Dream Music, por cedernos sus canciones, y nos vemos muy pronto con la segunda temporada de Food Femen en un Clic. Muchas gracias, Idaia, por acompañarnos y esperemos que te vaya todo genial. Ok, gracias a vosotros. Un saludo.